Bueno, pues vamos a pasar a cómo se valora un hombro que ya hemos operado. Sí, visión. Vale. Pues como os decía, los objetivos de esta charla es conocer las imágenes y los artefactos secundarios a procesos quirúrgicos del hombro, cómo valorar una rotura de manguito y, y cómo valorar ecográficamente al paciente que le hemos intervenido de una sección o sutura tenodesis de la porción larga del bíceps. Vale, pues en primer lugar lo que tenemos que saber es que hasta un 26% de los casos que operamos de una rotura de manguito siguen con dolor y limitación funcional. Y en estos casos hay muchas causas, puede ser la re-rotura del manguito, síndromes de pinzamiento sacromial o rozamiento o sinovitis posquirúrgica, pero que la mayor parte de las veces de un paciente que no va bien después de haber cosido un manguito es porque se ha roto, se ha vuelto a romper. Entonces, el riesgo de una re-rotura aumenta con la edad del paciente, con el tamaño de la rotura y con los signos de cronicidad que comentábamos, como la degeneración grasa prequirúrgica. Así, en roturas pequeñas hay bajo riesgo de que se produzca la re-rotura y estas aumentan cuando aumenta el tamaño de la rotura. La mayor parte de las re-roturas aparecen en los primeros 3 meses después de la cirugía y se producen en la zona de reparación, ¿vale? Este es el punto crítico y donde tenemos que centrar la exploración, además de después mirar más hacia medial para descartar una rotura miotendinosa. Es imprescindible la clínica y la exploración física y las pruebas de imagen nos permiten valorar la reparación. Lo primero que tenemos que realizar es una radiología simple que nos permita ver si hay una movilización de los implantes o un ascenso de la cabeza por fracaso del manguito. Y la resonancia pues tiene las limitaciones de que los artefactos metálicos, sobre todo los implantes, impiden valorar la huella del manguito, aunque las técnicas, seguro que Silvia nos podría decir, las técnicas han avanzado y cada vez pueden valorar mejor esta parte. También tiene la limitación de que presenta un elevado coste, la limitación para algunos pacientes de hacerse una reso y que no permite el hacer las exploraciones seriadas con la facilidad que nos permite la ecografía, que permite valorar, además de los anclajes, las suturas, tanto su posición como si ha habido algún fallo en las mismas, permite exploraciones estáticas y dinámicas y además puede repetirse sin ningún problema, con facilidad en el seguimiento. Sigo, Javier, con toda la charla, ¿no? Lo que vamos a ver es un pequeño resumen de cómo podemos reparar un manguito. Podemos hacer de forma abierta o de forma artroscópica, que actualmente pues, es el patrón de referencia y la forma en la que se realiza con más frecuencia. Para hacer la sutura o coser podemos usar hilos o cintas más aplanadas y podemos emplear anclajes para fijar el tendón al hueso, bien metálicos, que son más seguros y duraderos, pero que tienen el inconveniente de producir más desgaste en la sutura y poder romperla y que provocan artefactos metálicos. Y actualmente, pues los anclajes reabsorbibles, o bien de materiales sintéticos o de todo hilo, presenta la ventaja de que son menos traumáticos para las suturas, de que permiten realizar estudios en resonancia y que mecánicamente son más débiles. Eso es una desventaja. El tipo de reparación. Realmente os voy a explicar algunos conceptos y luego veremos que no es tan fácil saber el tipo de reparación que se ha hecho si no leemos el informe del cirujano. Es decir, incluso para mí, qué sutura he hecho, llegar a adivinar o a llegar a saber exactamente por la ecografía el tipo de reparación es muy difícil. Y no es lo importante, ¿vale? Luego lo veremos más adelante. Pero bueno, básicamente, cuando podemos coser el manguito, llamamos sutura primaria, podemos hacerlo o bien con una hilera simple, es decir, colocar un único fila de anclajes y de ahí que salen unos hilos, pues fijar el tendón. Podemos hacerlo con una doble hilera, que es con 2 filas de anclajes, uno a nivel lateral y otro a nivel medial, y lo que hace es aumentar la zona de contacto del tendón reparado con el hueso y por tanto hace una reparación más anatómica.
Y por último, las fijaciones transóseas convencionales o equivalentes, que lo que hacen es, en vez de dos filas de anclajes convencionales roscados, lo que se hace es una fila de anclajes mediales de la que salen los hilos, ahí se hace la sutura y después esos hilos por encima del tendón, sin volver a atravesar el tendón, aplastan en la zona de manguito reparado y aumentan el contacto con el hueso. Cuando no podemos coser el manguito en la huella donde estaba previamente, lo que buscamos denominamos roturas irreparables, y lo que hacemos son pues técnicas de rescate, que puede ser o bien medializar la huella, es decir, ir a una zona donde ya podemos hacer la reparación sin tensión del manguito y colocar suturas y anclajes. El balón subacromial, que actualmente ya se está desechando, y la reconstrucción capsular superior. Estas son algunas de las técnicas que empleamos para hacer la reconstrucción del manguito que no podemos coser en su sitio. La hilera simple, como repaso, pues lo que buscamos es una zona en la que colocamos los anclajes, lateral a la inserción, de ahí salen unos hilos y atravesamos el tendón con esos hilos y lo fijamos al anclaje. ¿De acuerdo? Este sería una hilera simple. La doble hilera, pues nos vamos a la zona medial, colocamos los anclajes, de ahí salen unos hilos, esos hilos atravesamos el tendón, bien, pues con estas pinzas de pase indirecto o de pase directo, y después, cuando ya han salido esos hilos a nivel medial, podemos anudarlos y esos hilos, sin cortarlos, pasan por encima del tendón, lo aplastan y lo fijamos en la parte más lateral con otros anclajes. ¿Vale? Como veis aquí, este sería un resultado de una reparación en doble hilera transósea equivalente. ¿Vale? Y ahí veis cómo los hilos están anudados en la zona medial y pasan por encima aplastando el tendón y aumentando el contacto en la zona de reparación de la huella. Las ventajas de la doble hilera, pues que es más anatómica, que hay mayor área de contacto, que presenta más resistencia de la sutura al fracaso y que tiene mejor estabilidad inicial y menor tasa de re-roturas. Y lo que todos nos preguntamos, y un poco lo que siempre está en discusión, es si tiene mejores resultados clínicos. Respecto al diagnóstico de las re-roturas, ¿la ecografía es útil para diagnosticar re-roturas? Pues de forma global tiene una sensibilidad de un 80% y es muy específica. Pero además, si excluimos las roturas parciales, la sensibilidad es mucho más alta. Por lo tanto, sí, la ecografía es útil para diagnosticar re-roturas en el manguito rotador. Que no útil no quiere decir que sea fácil, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo formándonos y con cierta sistemática vamos a poder valorar el manguito operado. La resonancia tiene una sensibilidad y una especificidad algo menores, pero debo decir pues, que los estudios en los que nos basamos son muy antiguos, o probablemente estos datos sean mucho mejores actualmente. Y por último, como conclusión, la ecografía, de nuevo, es una técnica efectiva para valorar al paciente operado con síntomas recurrentes. Hemos preparado una sistemática, ¿vale?, que a nosotros nos es muy útil para valorar un manguito operado. En primer lugar, lo que vamos a valorar es la posición y colocación de los anclajes. Es decir, tenemos que definir si es una hilera simple o una doble hilera lo que estamos valorando. Entonces, nos tenemos que fijar en estos artefactos corticales, tanto a nivel medial de la tuberosidad mayor como a nivel lateral, y en función de las hileras que haya, pues ya sabremos el tipo de reparación que se ha hecho. Lo siguiente es buscar complicaciones de los anclajes, es decir, si son prominentes respecto a la cortical, como vemos en estos casos, o si se han movilizado y ya están en el espacio subacromial, como veis aquí. En tercer lugar, lo que vamos a buscar es valorar la colocación y fijación de las suturas, ¿vale?, con estos artefactos hiperecoicos en el trayecto tendinoso. Estas son las suturas. Entonces lo que tenemos que fijarnos es que la sutura pase por el tejido y que llegue hasta el anclaje, ¿vale?, así como la tensión, que veremos más adelante. En este caso os pongo esta imagen, ¿vale?, porque las suturas no son paralelas a la dirección del supraespinoso, sino que tienen trayectos oblicuos, y esto es el motivo por el que
Para valorar bien las suturas tendremos que hacer giros en la sonda para hacer planos más oblicuos respecto al tendón, pero que busquen la paralelidad con la sutura. Y como veis aquí, pues los hilos pasan por dentro del tendón y van hasta los anclajes y tienen una tensión adecuada. La tensión de las suturas. Esto es un concepto importante, ¿vale? Porque vemos que cuando se produce una rotura, las suturas pierden tensión, bien porque se han arrancado del tendón o porque se han cortado, ¿vale? Entonces lo que veremos serán trayectos, como veis aquí, más ondulantes de la sutura, o a veces no podemos establecer que la sutura llegue al anclaje, ¿de acuerdo? Este trabajo, recientemente publicado, lo que demuestra o lo que han observado es que de forma fisiológica o de forma normal hay un desplazamiento medial de los nudos de la hilera medial con el tiempo, ¿vale? Y que no han demostrado que ese desplazamiento medial de la sutura traduzca o aumente el riesgo de que se haya producido una rotura. No había diferencia entre los que tenían roturas y los que no tenían. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que establece es una línea entre el arterioso mayor y el borde osteocartilaginoso, y en esa perpendicular busca la distancia entre esa perpendicular y el punto más medial del nudo, ¿vale? O de la sutura que se ve. Y entonces esa distancia aumenta de forma habitual en el seguimiento de los pacientes. Y esto no significa que haya una rotura. Como digo, la tensión, cuando hay roturas completas, lo que ya visualizaremos serán hilos flotando en el espacio subacromial, como vemos en estas imágenes, en el que vemos mucho líquido, signo de que si ha pasado mucho tiempo esa reparación puede haber un problema, y sobre todo estas suturas que no pasan por tendón, que no lo atraviesan y que tienen un trayecto ondulante, signo de que se produce una rotura. El quinto punto que tenemos que valorar es la morfología tendinosa. Esto es fundamental, es una de las cosas pues, que nos encanta ver en los pacientes que van bien y que han tenido éxito la reparación. Y es un tendón cubriendo la huella. Nosotros lo que tenemos que buscar en un paciente que estamos valorando después de que le hayan operado es ver qué tipo de reparación se ha hecho, si los anclajes están bien, si las suturas tienen tensión y después la huella. Es difícil valorar el patrón fibrilar, si se ha cubierto toda la huella, pero tenemos que ver que al nivel de la huella, donde nosotros tenemos nuestra referencia, por encima hay un tendón, ¿vale? Y ahí eso será bueno, eso será signo de que se ha producido una buena cobertura. Después, el grosor es importante, ¿vale? Ver que haya un espesor suficiente y que el grosor, después de la reparación, se produce un engrosamiento fisiológico por una hematización de los tejidos, ¿vale? Y que este engrosamiento se puede perdurar hasta 6 meses después de la cirugía. Entonces, tendones hipertróficos es habitual. Lo que tenemos que buscar es que a nivel de la huella haya por encima el tendón. Esta es la deformidad que llamamos en orejas de perro y que se provoca por la tensión de las suturas en doble hilera, en la que genera convexidades o relieves de la superficie y otras zonas de mayor compresión en la que el tendón está adelgazado. Por lo tanto, tenemos que hacer un barrido en toda su extensión, en toda su anchura en eje corto, para valorar este trayecto ondulante y no quedarnos con una zona de tendón por encima de la huella adelgazado, porque probablemente se deba al efecto de la sutura. La ecoestructura, pues esto tampoco es determinante, sobre todo en los primeros meses. La apariencia es variable y heterogénea y puede durar años. Inicialmente se ven tendones hipoecoicos con pérdida de patrón fibrilar, pero progresivamente el tendón se recupera, adquiere el aspecto ecogénico normal y debido a una reorganización de las fibras. De forma aproximada, esto pasa a los 6 meses de la intervención. Como vemos, la ecoestructura tendinosa, vemos un patrón fibrilar normal que puede permanecer alterado hasta los 5 años después, y que el tendón reparado presenta muchas alteraciones, tanto a nivel de la ecogenicidad como con depósitos pues, por la reabsorción de las suturas hiperecogénicos, tejido-granulación, inflamación. Es un tendón que no es normal en el aspecto de imagen y eso dificulta pues, su valoración.
Entonces, la ecoestructura, las formas de valorarla es si el patrón fibrilar está ausente o presente. Si un tendón reparado tiene un patrón fibrilar, es el mejor de los casos, pero que no esté ese patrón fibrilar no es necesariamente patológico. El porcentaje de áreas hipoecogénicas, si es menor o mayor del 50%, y también hay que describir si hay irregularidades en la superficie cortical fuera de las que serían propias del anclaje. Entonces, errores. No hay que confundirse con sombras acústicas en zonas hipoecoicas por debajo de las suturas. Esto no es una re-rotura, ¿vale? Tenemos otros datos como la tensión de las suturas, que es adecuada, y un tendón de morfología normal en la huella. Y tampoco tenemos, pues como digo, este patrón hipoecogénico, interpretarlo como roturas. Barth lo que llegó a proponer en el año 2015 pues es una suma de todos estos factores y una clasificación. Cuando tenemos un tendón grueso, más de 2 milímetros, con una ecoestructura normal, es un éxito de la reparación. En el otro lado opuesto, cuando tenemos una rotura nueva de grosor completo, moderado o grande, pues es un tendón con una sutura fracasada. Y entre medias tenemos los grados 2 y 3, en los que tenemos un tendón cubriendo la huella de un espesor de más de 2 milímetros, pero con una ecogenicidad mixta, o ya un tendón mucho más adelgazado por encima de la huella y que la reparación ha sido mucho menos efectiva. Otros factores indirectos que nos deben hacer pensar si la reparación ha tenido éxito, pues son los signos de cronicidad. La degeneración grasa no es un cambio recuperable, o sea, es una infiltración del tejido graso, del tejido muscular por grasa que no se recupera, pero sí la atrofia. Si vemos un tendón reparado con un buen trofismo, pues eso es un buen signo indirecto de que la reparación ha tenido éxito. Y cuando vemos en las exploraciones seriadas una progresión de esta atrofia o un aumento de la degeneración grasa, pues ese tendón no está funcionando. Y por último, el estudio dinámico. Muy importante, el último pero muy importante. Tenemos que objetivar pues, que hay un deslizamiento adecuado del tendón por debajo del arco subacromial, tanto en los ejes transversal como longitudinal, y que las fibras, las suturas pasan a nivel del tendón y llegan a insertarse hacia los anclajes. Y vamos a repasar de nuevo, posición de los anclajes, qué tipo de reparación tenemos. Segundo, trayecto de las suturas y su tensión. Tercero, la morfología del tendón. ¿Hay un tendón en la huella? ¿De qué grosor es? ¿Qué patrón ecográfico tiene? Y el trofismo muscular como signo indirecto de si ha habido éxito en la reparación. Y el estudio dinámico para valorar si hay un deslizamiento adecuado del tendón y que no haya movilización ni del tendón ni de los implantes. Otros datos indirectos a nivel de la bursa, la porción larga del bíceps o la articulación acromioclavicular, porque también podemos realizar gestos asociados a esa reparación y tenemos que valorarlos en el seguimiento. Y este es un ejemplo que he preparado para que veáis pues un tipo de rotura C3 completa de unos 2 centímetros de longitud, en la que durante la artroscopia vemos que hay una comunicación entre el espacio subacromial con el espacio articular, y lo que realizamos esta reparación en doble hilera. Estas a las 3 semanas el mismo paciente. Es muy difícil valorar, incluso habiéndolo operado tú, el trayecto de las suturas y saber por dónde pasan cada sutura. Pero como veis, hay un derrame y una hipertrofia bursal posoperatorias, normales. Pero lo importante, los anclajes están en su sitio, es una doble hilera y las suturas no están movilizadas. Veis aquí las suturas atravesando el tendón y yendo hacia los anclajes en medial. Vamos a perder fibras tendinosas y va a estar más adelgazado en lateral, pero tenemos esa tensión adecuada y un tendón cubriendo la huella. ¿De acuerdo? Lo veréis. Este tendón, aquí hay un tendón cubriendo la huella. Van a pasar 4 meses, mismo paciente. Las suturas siguen atravesando el tendón y yendo hacia los anclajes. Vamos a tener un tendón ya de una ecogenicidad mixta, pero cubriendo la huella y con un adecuado espesor, ¿de acuerdo? Esto, que son las sombras, no son roturas, ¿de acuerdo? Aquí vemos que las suturas tienen tensión y llegan hasta los anclajes,
¿vale? Ahí no vemos el anclaje porque lo que estamos haciendo son esos barridos oblicuos sobre el tendón para coger la paralelidad de las suturas. Como veis ahí, no se han movilizado las suturas y como conclusiones, la ecografía es una prueba útil para diagnosticar roturas. La mayor parte de estas roturas se producen en los 3 meses posoperatorios y en la zona de la reparación, aunque hay que descartar también en un paciente con impotencia funcional que haya una rotura más medial, que son más difíciles de diagnosticar. La anchura y morfología de los tendones tarda en recuperarse hasta 6 meses y puede haber cambios hasta 5 años después de la reparación, y que la alteración de la ecoestructura y de la bursa no deben hacernos sospechar que haya una complicación, sino que se producen cambios habituales de forma postquirúrgica. Los aspectos más importantes en el manguito posoperado: la morfología tendinosa, el control de las suturas y los anclajes y control de la cobertura del tendón reparado. Muchas gracias.